Buenas tardes, compañeros. Hoy venimos a hablarles sobre la inflación. La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo, generalmente durante un año. Cuando oímos que ha habido inflación, significa que los precios han subido o se han inflado. De ahí viene su nombre. Existe inflación cuando aumenta de forma sostenida los precios del conjunto de bienes y servicios de una economía, provocando la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos. La inflación es causada principalmente por un aumento en la oferta de dinero que supera el crecimiento económico, y el sector productivo no es capaz de hacer frente a esta demanda, por lo que suben los precios. La deuda nacional es otra causa, ya que a medida que aumenta la deuda de un país, el gobierno tiene dos opciones: aumentar los impuestos o imprimir más dinero. Por costos, cuando aumentan los costos de producción, ya sea de materia prima, mano de obra o porque suben los impuestos, esto provoca que los productos suban su precio final. Por las propias expectativas, surgen ante las expectativas de los productores de que van a subir los precios en el futuro y buscan anticiparse a ellos subiendo los precios primero. Por aumento en la oferta monetaria, cuando aumenta la cantidad de dinero que hay en una economía, provoca que aumente la demanda de productos más rápido que el suministro de bienes y servicios de la oferta, lo cual provoca un aumento en los precios. Entre las ventajas de la inflación, tenemos que el alza de los precios ayuda a reducir el valor de las deudas de los hogares, las empresas y del gobierno. Quiere decir que cuando hay inflación en una economía y nuestros salarios suben al mismo ritmo, pero la deuda sigue siendo la misma que antes, el valor real de la deuda será menor que antes de que subieran los precios. La subida de los precios además causa que la gente prefiera consumir en el momento, porque luego los precios serán más caros. Esto es fundamental para que el dinero circule y haya transmisión de bienes en una economía. Este es el primer paso para el capitalismo. Así como la inflación tiene algunos puntos favorables, también tiene algunas desventajas. Entre las desventajas podemos decir que se produce una pérdida del poder adquisitivo, puesto que si la subida de los salarios no es igual a la de los precios, el poder adquisitivo bajará. Quiere decir esto, que vamos a poder adquirir o consumir menos bienes o servicios por la misma cantidad de dinero que antes consumíamos más. Además, disminuye el ahorro que se pueda generar porque la inflación provoca que el dinero pierda valor, y esto hace que las personas tiendan a consumir y gastar el dinero en vez de ahorrarlo, ya que si el dinero va a valer menos en el futuro, los ciudadanos e inversores preferirán gastarlo en el momento. Si hablamos de desventajas, también podemos hablar de las consecuencias de la inflación, y es que es capaz de provocar el mal funcionamiento del sistema económico de un país. Estos problemas se derivan de su imprevisibilidad. Se da un aumento en los ingresos fiscales y actúa como un impuesto. El costo del dinero aumenta y la inversión se ve disminuida. Los tipos de intereses aumentan y solo sobreviven las empresas más fuertes. Vamos a definir los tipos de inflación según su comportamiento. Encontramos la estanflación, que es el tipo más temido, ya que es un periodo inflacionista que no se acompaña de crecimiento económico ni de aumento en los salarios, por lo que se produce un estancamiento en el Producto Interno Bruto y una pérdida del poder adquisitivo de la población. La inflación subyacente mide la variación de los precios sin incluir la energía, que tiene un gran impacto. La deflación es lo contrario a la inflación, es decir, una disminución de los precios. Puede llevar consigo un estancamiento de la economía, por lo que no suele ser una señal positiva. También encontramos la reflación, que es cuando se toman medidas económicas para impulsar la inflación, como aumentar la oferta monetaria y fomentar el consumo. Tipos de inflación según el porcentaje de aumento o magnitud. Encontramos la inflación moderada. Se da cuando los precios se incrementan de forma lenta y en consecuencia se mantienen relativamente estables. En esta situación existe la confianza en la economía del país. Por lo general los salarios se incrementan en la misma medida y existe un buen equilibrio entre el consumo y el ahorro. Inflación galopante. Se da cuando los precios se disparan en tasas anuales de 2 dígitos. Por ejemplo, un 15 o un 30%. En una situación así, el dinero pierde valor a una velocidad tal que impacta gravemente en la economía, afectando incluso las transacciones diarias. Los precios deben ajustarse constantemente y el ahorro deja de tener sentido. La hiperinflación se da cuando la inflación está descontrolada, alcanzando tasas de hasta el 1000%. Parece una locura, pero ha habido muchos casos de hiperinflación en la historia. En este caso, la capacidad de las personas para comprar bienes y servicios es casi nula. La causa suele ser una profunda crisis económica combinada con un aumento descontrolado de la masa monetaria. ¿Cómo se calcula la inflación?
Índice de precios al consumidor mide la evolución del costo promedio de la canasta familiar de los colombianos. Una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares expresado en relación con un periodo determinado. ¿Cómo se calcula este indicador? Mensualmente se realiza una encuesta de ingresos y gastos de la cual se saca una muestra de 60.000 hogares, donde se pregunta a cada encuestado qué compra, cuánto, dónde, cuál es su ingreso y su fuente de ingresos. Con esta información se construye el sistema de ponderaciones que permite calcular el índice. La fórmula para el cálculo del IPC es el precio de la canasta del año en cuestión entre el precio de la canasta del año base por 100. Otra manera de calcular la inflación es mediante el deflactor del PIB, del Producto Interno Bruto, que tiene en cuenta la variación de los precios de todos los bienes y servicios producidos en un país. ¿Cómo se puede detener la inflación? La herramienta principal para controlar la inflación es la política monetaria. Los bancos centrales pueden influir significativamente en este sentido, fijando una tasa de interés más alta y reduciendo la masa monetaria, normalmente un objetivo de tasa alrededor del 2 al 3% anual. Al incrementar la tasa de interés de la deuda pública, de esta manera se incrementan las tasas de interés en los préstamos al consumo, y esto hace que se frene la demanda de los productos. Inflación en los tiempos de pandemia. Solo en el mes de julio la inflación en Colombia tuvo un comportamiento neutro y su variación fue de 0% según informó el DANE. Un dato de cero no se veía desde agosto de 2005. En 12 meses los precios en Colombia han subido solo un 1,97% según los reportes del DANE. Productos que hicieron bajar más la canasta familiar. El IPC de alimentos registró una variación mensual negativa por primera vez en el año y explicó un 26% de la reducción de la inflación total entre mayo y junio. Los productos perecederos contribuyeron en mayor medida. El rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, que tiene un peso importante en el indicador, tuvo una reducción de 0,8%, mientras que las prendas de vestir y el calzado variaron su precio en menos 0,09%, e información y comunicación tuvo un menos 0,02%. En base a lo expuesto podemos sacar las siguientes conclusiones. La inflación es el reflejo de un país que está siendo mal gobernado. Por lo general está acompañada de estancamiento. Se generan pocos empleos y las empresas no pueden encontrar clientes para vender sus productos. Se genera un desequilibrio entre la producción y la demanda. Hay una subida de forma continua de los precios de la mayoría de los productos y de los servicios. Se da una disminución del poder adquisitivo del dinero y se mide en base al índice de precios del consumidor. Compañeros, esperamos que la información haya sido clara. Muchas gracias.